Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran. Convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Buenas, hola a todas las mujeres que nos escuchan. La invitada del día de hoy es Sara Omi, una mujer panameña, nacida en el pueblo de Emberá, una mujer abogada que estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Santa María de la Antigua. Es especialista en Derechos Humanos y Mecanismos de Protección. Tiene también una especialidad en Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. También ha contribuido en distintas instituciones como la Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres y organizaciones indígenas de juventud. Actualmente es autoridad tradicional. Ella es la presidenta del Congreso General Emberá de Alto Bayano. Y paralelamente también lleva una agenda nacional e internacional como presidenta de la Coordinación de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica en defensa de la vida, la seguridad territorial, la no violencia contra las mujeres y conocimientos tradicionales. Sara también es una miembro joven de la comunidad Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial y fundadora del emprendimiento Humarajua, que significa las manos de todas. Bueno, en este episodio estaremos hablando con Sara sobre las barreras de acceso a la educación de las mujeres indígenas, sobre cómo las diferencias culturales y los estereotipos afectan el desarrollo profesional de las mujeres en la actualidad, porque si eres mujer y además indígena, el reto es aún mayor. Sara siempre tuvo el apoyo de sus padres que la impulsaron a educarse y en una convicción de cumplir ese gran sueño de ir a la universidad. Creo que sería súper interesante que nos cuentes un poco quién eres, de dónde vienes. Creo que tienes una historia súper linda que nos encantaría que todas las conocieran. Sí, primeramente agradecer a Ancore, que es nuestro Dios para el pueblo en Verá. Y bueno, y desde el pensamiento, desde nuestra propia espiritualidad, considero que estos espacios que nos permiten poder alzar nuestra voz, contar sobre nuestras experiencias, es un espacio importante porque nos permite justamente, como le comentaba, tener una voz propia en diversos espacios y que no puedan escuchar las historias de mujeres indígenas que día a día están luchando también por hacer visible su trabajo y sobre todo el rol que se juega dentro de los territorios. Yo soy Sara Omi Casamá, me considero todavía joven, de la comunidad de Ipetí en Verá, un territorio denominado Congreso General en Verá de Alto Bayano. Es un territorio que viene con muchas luchas, con muchos enfrentamientos, sobre todo para alcanzar a que sus derechos como pueblos indígenas fuesen respetados. Entonces vengo de madre, de una madre y abuelos que perdieron su territorio por apoyar o acompañar el desarrollo, en el caso de Panamá, de todo Panamá, por la construcción de una hidroeléctrica donde tuvieron que dejar sus mejores tierras, sus conocimientos tradicionales, su sitio sagrado. Entonces es algo bien triste, bien doloroso. Pero también nos sentimos satisfechos en mi generación de que mis abuelos y sobre todo mi mamá era una pequeñita, pudieron dar mucho para el desarrollo de Panamá, a pesar de que todavía ese desarrollo aún no llega en nuestras comunidades. Entonces me considero una lideresa. Empecé desde muy joven, creo que a mis 15 años, en este proceso de la vida, sobre todo de poder conocer nuestras propias realidades, no solo del pueblo Emberá en Panamá, sino de todos los pueblos indígenas que habitan en Panamá y también de América Latina. Entonces, esa soy yo, una mujer que día a día busca cómo poder seguir posicionando la voz de las mujeres indígenas, la voz de los pueblos indígenas
y de cómo buscar sobre todo esos espacios que nos permitan poder expresar, en este caso, nuestro pensamiento y nuestra forma de ser. Sara, ¿cómo crees que esa Sara de 15 años que empieza en este proceso de reconocerse como una lideresa en su comunidad se enfoca a estudiar? ¿Cómo nace ese sueño de estudiar, de ir a la universidad y cómo lo cumpliste? Bueno, primeramente, y es una pregunta tan importante que participaba en un encuentro antes de que ocurriera la pandemia del COVID-19. Me preguntaron desde cuándo me consideraba líder. Y es algo que hace un momento no pude contarle, pero quiero decirle que me considero también líder desde que estaba en el vientre de mi madre, porque mi madre en su momento fue una adolescente, me tuvo en su adolescencia, pero a pesar de haber obtenido una responsabilidad tan grande, en este caso, pues inicia un trabajo enorme de cómo buscar los espacios de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas a nivel de la comunidad y sobre todo de un rol protagónico que se debe ejercer dentro de ella. Y es la que me ha permitido en este caso formarme, en este caso para el personal de crecimiento, y él hoy pues me permite poder contarle mi historia. Entonces el tema del liderazgo, cuando ya tengo, como decir, conocimiento, desde mis 5 años, mi mamá me ha tenido a la par de ella para poder también escuchar, sentir cuáles han sido las problemáticas que venían de arrastre en la comunidad, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a salud, la falta de atención, sobre todo a pesar de que se buscaban los mecanismos y estrategias para poder obtener respuesta en la comunidad, y esto no se daba. Cuando entro por primera vez a la escuela, tenía 6 años porque no había, como decir, un pre-kinder o un kinder antes de la formación porque estamos en comunidad indígena y eso era directo, ir al primer grado, y la escuelita pues donde voy solamente cuenta hasta la fecha de hoy, hasta obtener un sexto grado. Y desde allí, pues, complicadísimo en ese entonces salir a otro lugar para poder seguir formándose o estudiar. Pero cuando inicio este proceso, siempre dije, o mi sueño fue siempre de convertirme en una abogada. ¿Una abogada para qué? Porque estaba viendo todas las limitaciones, las barreras, la falta de oportunidades para la comunidad y sobre todo que estamos enfrentando a una problemática tan grande como es el tema del territorio. Entonces, a la constante vulneración de derechos, de atropello contra los líderes que defendían el derecho en su momento, consideré que era oportuno poder estudiar abogada para tener también la oportunidad de poder defender a mi propia gente. Y para poder cumplir esa meta, ese sueño, también tuve que desprenderme de esa relación familiar, colectiva, de la comunidad y salir a la comunidad. Un tema tan importante aquí que también la fortaleza de mis padres, de mi mamá y mi papá, de no confiar también en enviarme con alguien desconocido. Una de las estrategias fue de que mi mamá, como se convirtió en la primera mujer cacique también del pueblo en Verá y que rompe esa barrera cultural, conocía a mucha gente y una de ellas pues eran un hogar de monjas. Y ella prefirió, en este caso estratégicamente, me dice que yo tenía que convertirme también en monja para poder cumplir con ese sueño. Y inocentemente también como aspiraba mucho a crecer, aspiraba mucho a cómo apoyar a mi comunidad. En su momento le dije a mi mamá, bueno, está bien, me voy a convertir en monja para poder lograr algo de los estudios y poder ser una abogada. Entonces no tenía muy bien claro este tema, pero sí me acuerdo que acepté hacerlo y salí de la comunidad a convivir en este caso con las monjas, porque el único problema en este caso, y yo no solo el mío, sino de todas las mujeres indígenas, era de que no hay recursos económicos dentro de la comunidad para poder seguir estudiando. En este caso también el tema de la educación en los padres. Tuve la oportunidad en este caso de tener a dos padres muy valiosos que se preocuparon por la educación, en este caso a pesar de ser mujer, de tomarme como su modelo o su ejemplo de que tenía que convertirme en alguien tan importante para poder, en este caso, aportar al desarrollo familiar, al desarrollo de la comunidad y al desarrollo de un territorio aún más grande. Entonces, este hogar de monja pues se convierte pues en esa herramienta estratégica.
Mi único problema siempre había sido hasta ese momento el tema económico de no poder cumplir esos sueños. Entonces, para poder hacerlo, tenía que tener esta, como decir, arma estratégica y poder lograr ocupar estos espacios de terminar el primer ciclo, el segundo ciclo y lograr entrar a una universidad privada, en este caso la Universidad de Santa María la Antigua, la USMA, pero también con una beca que me permitió, y eso también por una parte de manera muy positiva le agradezco mucho a la Iglesia Católica, porque me acompañó también en ese proceso de formación, de liderazgo. Aprendí cosas occidentales que me han permitido también reforzarla con el conocimiento tradicional dentro del territorio. Parece que ha sido fácil, pero al final no ha sido fácil porque es como decir, un corte de esa relación que se vincula con nuestro territorio, y sobre todo mi mamá al momento de salir de la comunidad estuvo muy preocupada, creo que los primeros 4 años, porque ella no quería que me desconectara de la colectividad, de la relación con la comunidad o con el territorio, con el pueblo como tal, porque ya habían ejemplos de otros jóvenes que se han aculturizado y pierden la esencia de ser indígena. Entonces, a la par de esto, fui construyendo también como decir, mi empoderamiento como joven, como líder, acompañando a los territorios de los pueblos indígenas, y aún vi más la problemática que existían dentro de los territorios, y pues como decir, el mensaje o el sueño era justamente convertirme en abogada para poder seguir ayudando no solo a mi comunidad, sino ya a nivel general del pueblo indígena. Me siento identificada de cierta manera cuando decides de estudiar, también como que decido estudiar en mi momento con barreras económicas y demás, y me aferro a ese sueño, ¿no? Porque tenía claro desde niña, para tener éxito o para salir del círculo o el contexto donde había nacido, tenía que educarme para sobresalir y conseguir oportunidades. Y sabemos que las mujeres no solamente se enfrentan a barreras del hecho de ser mujer, que un poco te complica la vida, también barreras económicas, y cuando empezamos a hablar de minorías y de comunidades, por ejemplo, de comarcas donde no llega el acceso a una tecnología como llega a otros sectores, no tenemos tal vez escuelas que estén allí brindando atención educativa, etcétera, etcétera. Además de estos retos económicos y de pronto culturales que se enfrentan la mayoría de mujeres indígenas cuando deciden crear una carrera profesional, ¿cuáles son esas principales barreras y cuál es esa discrepancia que encuentran en ese mundo que ustedes llaman como el mundo espiritual, aparte de ustedes, el mundo tradicional y el mundo occidental? Bueno, primero que nada, las barreras que se enfrentan las mujeres indígenas, y en el tiempo sé que no ha habido muchos avances también a nivel interno de los territorios, pero ha sido como un proceso de trabajo que han tenido en este caso nuestras abuelas, nuestras madres, que son líderes y que de alguna u otra manera también han ido rompiendo barreras que formaban parte de nuestra cultura, pero también en el proceso de, como decir, de formación en el liderazgo hemos entendido que muchos elementos machistas no son parte de la cultura en Verá, porque nuestra cultura, en este caso, desde la perspectiva en Verá, tiene principios de colectividad, de hermandad, de solidaridad, de amor por la madre tierra, que es el mismo, como decir, la misma esencia de ser en Verá como tal, y que las mujeres pues al final siempre han estado pues invisibilizadas en el proceso, cuando son las mujeres primeramente las que están en la primera línea de acción en materia de cómo replicar el conocimiento tradicional para que los pueblos indígenas estén permanentes, estén vivos en este momento, la que mantiene ese legado de generación en generación a nivel de las comunidades, son las que en este caso tienen, como decir, el centro de atención de esas enseñanzas, tanto espirituales, cosmogónicas, pero que este rol o este desafío que tienen las mujeres no habían sido tomados como prioridad también de nuestra agenda a nivel interno. Por otro lado, la otra barrera a la que se enfrentan las mujeres, obviamente ese es el mismo sistema de que no existen políticas públicas. Si no hay política pública en estos momentos para pueblos indígenas, mucho menos hay políticas públicas en este caso para las mujeres indígenas. No hay acceso, sobre todo empezamos con el tema de acceso a la educación. Por ejemplo, mis abuelas no se educaron en una escuela porque no es que no le permitieron ir a la escuela, sino que no había
un centro de atención para ella formarse como tal. Pero también hay el tema machista que se involucran también en la familia, es que los padres también por la falta de acceso a recursos económicos prefieren enviar a un hijo hombre al colegio o a la escuela y dejar a una mujer por el simplemente hecho de ser mujer, que la mujer se puede solamente dedicar a los quehaceres del hogar y pues un hombre sí puede hacer otras cosas que puedan avanzar. Entonces también va de la mano a quién escoger dentro de la familia, pero el mismo sistema en la cual hemos estado sometidos en el tema pues de vulneración es lo que ha permitido a que también nuestra cultura, en este caso nuestra identidad, adopten o como decir ejemplos negativos al proceso, y las mujeres obviamente quedamos sometidas dentro de estas barreras pues de vulneración a nivel de nuestra comunidad. Por otro lado, la falta de atención es lo que impide también a que estemos sometidas en múltiples sistemas de pobreza que se llaman, pero paralelo a esto también es importante reconocer que las mujeres también tienen como un centro de conocimiento, de espiritualidad, que es un tema que también hay que trabajarlo a nivel pues interno, externo de nuestra comunidad, y esa es una de, como decir, de nuestras labores en estos momentos, de cómo valorizar las herramientas que poseen las mujeres que no han podido estudiar, que no han podido, por ejemplo, conocer de una letra, como dice mi abuela, pero que es como medir las dos formas también de cómo posicionar los elementos que también son relevantes dentro de la comunidad, pero que un tema, en este caso, de muchas barreras, como le comento, para reafirmarle, es la falta de acceso de oportunidades del sistema, en este caso, en que estamos como Panamá, como país, como sociedad. Bueno, Sara, ¿y cómo hace una mujer que logra romper todas esas barreras, logra ir a educarse para luego volver a su territorio y hacer todo lo que tú has hecho? Porque nos contabas que siempre tuviste como esa necesidad y eso que te volvió y te llamó a tu territorio. Entonces, cuéntanos qué hiciste diferente y por qué crees que estás tan arraigada a tu territorio y quisiste volver luego de haber vivido todo esto que nos acabas de contar a la comunidad de la cual pues sales por primera vez y te vas a estudiar a la capital. Bueno, primeramente hay algo muy importante dentro de mí como mujer, como joven, y sobre todo la relación estrecha de familia, de colectividad. Cuando me preparé, siempre soñaba con regresar a mi territorio, a mi comunidad, para hacer las aportaciones que necesitan en este caso. No ha sido nada fácil ni para mí y ni para otros profesionales indígenas, porque cuando también uno se educa y tiene un título profesional, busca también cómo conseguir un empleo y que pueda permitir también, en este caso, apoyarme a mí misma para poder seguir apoyando a mi familia o a la comunidad como tal. Es otra barrera que no existen dentro de las comunidades y lo que permite estar pues concentrada donde estén, en este caso, los empleos. Entonces, el empleo, obviamente, en la ciudad de Panamá. Pero en el proceso de formación, de liderazgo, llegó también como el momento, la oportunidad de aceptar un gran reto o un gran desafío de convertirme en autoridad tradicional, que no es muy común dentro del territorio emberá y dentro de una mujer. Y la oportunidad que se me ofreció en ese momento de ir a una competencia tradicional, de sobresalir y que fuese escogida por las comunidades a la cual hoy yo represento, significa un logro. Yo creo que es el logro más importante de toda mi vida hasta el momento, porque tener el respaldo de la comunidad, del territorio, de que te vean como una líder, que te vean como un modelo, de que te vean como ese ejemplo a seguir de muchos jóvenes, y sobre todo de cómo cambiar. Soy profesional a la vez, pero también me considero muy parte con la comunidad, y justamente esto lo enfoco sobre todo con el elemento cosmogónico que tiene el pueblo emberá. Me cuenta mi abuela que cuando uno nace, la placenta nuestra o el ombligo se entierra, tiene la primera conexión es con la tierra, y esa primera conexión es lo que permite tradicionalmente, espiritualmente, a pesar de viajar o estar muy lejos de la casa, esa conexión siempre te va a alar hacia la comunidad, siempre te va a hacer
que regrese. Y yo creo que es el legado más importante de mi vida, de que esa relación estrecha de mi placenta con la madre tierra es lo que me permite mantenerme aún en la comunidad, de seguir estando firme en la comunidad, de buscar oportunidades para la comunidad, para las mujeres, para los jóvenes, para los ancianos y para los pueblos indígenas como tal. Es lo que me mantiene viva, esa esencia, sobre todo espiritual, cosmogónica, que me permite hacerme sentir bien en estos momentos y de poder fortalecer en este caso el trabajo, el liderazgo, a pesar de que no tengo un salario, a pesar de que lo estoy haciendo 100% voluntario y ya cumpliendo casi 5 años de estar en este proceso y me siento muy feliz y contenta, y yo creo que son los primeros en escuchar esta parte que nunca lo había contado. ¿Para qué regresar a otro lado o para qué ir a otro lado si regresar a casa significa tener el beneficio de la colectividad, del amor, de la empatía y seguir haciendo impacto por tu población y por tu territorio? Sara, ahora, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres indígenas o no indígenas que están encontrando esa dificultad para cumplir su sueño de estudiar o ser profesional, que tienen muchas barreras? Primero, el mensaje que puedo emitir para todas esas mujeres indígenas es que primero tenemos que ser nosotras mismas, aceptarnos como estamos o quiénes somos. Y segundo, tener clara cuáles son también nuestros sueños, nuestras metas, no solo que esos sueños queden en el sueño, sino que puedan buscar también aliados estratégicos, aliados que puedan permitir, como decir, hacer cumplir esa meta. Y siento que lo más importante es la esencia de ser mujer, y que hay que aprovechar como decir, esa gran oportunidad que nos da Ancore Dios de serlo, y sobre todo de acompañar nuestras propias luchas, nuestras propias necesidades y nuestros propios ejemplos de vida que tenemos en cada momento. Gracias, Sara. Acabamos de escuchar a la primera mujer abogada de la comunidad en Verá, a la primera mujer cacique que ha tomado el rol empoderada para hacer el cambio que su comunidad está necesitando. Apreciamos este tiempo, este espacio, y invitamos a otras muchas más mujeres a que tomen el liderazgo de su propia vida y que vean la educación como una fuente de superación de barreras de inequidad y de pobreza. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liderar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.